El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Para separarlo del tema. ¿Podemos dos? La semana pasada hablamos de muchos diferentes mekubalim, cabalistas, que eran parte del círculo de Tzfat. Y la razón es porque estamos estudiando el rabinato sefaradita y la filosofía sefaradita individual de los sefaradim y cómo eso afectó al mundo cabalista, etc. Y entramos ahora a la sección que tiene que ver con los mekubalim, pero también tenemos grandes halajistas, como ya estudiamos el Rambam, y estudiamos diferentes, hablamos sobre Rabbi Yosef Karo. Entonces tenemos muchos diferentes niveles de maestros de Torah que vienen del mundo del mundo sefaradita, pero estábamos estudiando específicamente en ese área sobre los rabinos que eran parte del círculo de rabinos de Tzfat, del norte de Israel, en el área de los Mekubalim. Y interesantemente, por alguna razón, yo quería introducirles el Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, y como tuvimos tantos diferentes rabinos, estuve hablando sobre las biografías y las contribuciones de tantos rabinos, pensé, dejo Rav Moshe Chaim Luzzatto para la semana que viene, pero me seguía el espíritu diciéndome que hable sobre Moshe Chaim Luzzatto. Cuando repasé lo que había hablado, me di cuenta que era la Hilulá de Rav Moshe Chaim Luzzatto esa misma noche. Interesante, ¿verdad? Entonces, el Yahrzeit, la Hilulá, el meldado de Rav Moshe Chaim Luzzatto fue el jueves por la noche cuando nosotros estábamos hablando de él, y por eso parece que sentí tanto que deberíamos de hablar de Rav Moshe Chaim Luzzatto, pero no lo capté, se me olvidó que era ese mismo día. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es que voy a seguir hablando sobre Moshe Chaim Luzzatto, y tengo otros que quiero también compartir con ustedes sobre ellos. Moshe Chaim Luzzatto, que ya hablamos, que se llama el Ramchal, porque por los nombres, el rabino Moshe Chaim Luzzatto, que era originalmente de Italia, de Padua, el año que nació 1707 al 1746. Uno de los más grandes contribuciones del Ramchal, de Rav Moshe Chaim Luzzatto, que vivió también en Tzfat, fue el libro que se llama Mesilat Yesharim, el camino de los justos, Mesilat Yesharim, que se volvió uno de los libros más clásicos del movimiento de Musar. Y en otra semana, después de Shavuot, yo voy a entrar a cuáles son los libros clásicos del movimiento de Musar. Eso lo vamos a hablar porque la mayor parte de los libros que aparecen, que el movimiento de Musar se basa en Lituania, en el mundo ashkenazí, interesantemente, en el mundo de los yeshivot de Lituania, que hoy en día forman una parte muy importante del movimiento ortodoxo, todos los yeshivot, en el estilo de Lituania. Y eso forma, por Rabbi Yaakov Salanter, el movimiento de Musar, que es piedad y ética moral, el desarrollo de la piedad y ética moral, y la mayor parte de los libros que ellos usan para el estudio de la ética moral y filosofía, desarrollo de la persona, viene del mundo sefaradita. Lo importaron del mundo sefaradita y eso se vuelve como parte del movimiento de Musar. Y casi todos los que estudian decimos que la razón es que el movimiento de Musar creció en el mundo de los yeshivot de Lituania en respuesta al crecimiento del hasidismo. Entonces, cuando empieza a crecer el movimiento hasídico en el mundo ashkenazí, que se vuelve un movimiento anti elitista
y empieza a enseñar Kabbalah a las masas, entonces el mundo elitista en los yeshivot tiene que responder filosóficamente, porque no pueden nada más estudiar halajá y Talmud. Entonces la gente se están yendo del mundo elitista, de estudio de halajá y de Talmud, atraídos por la filosofía de Kabbalah, que también es sefaradita. Entonces ellos tienen que responder con algún tipo de idea filosófica y empiezan a importar los libros de la ética y moral que desarrollaron en España. Interesante, ¿verdad? Entonces, es muy interesante cómo eso se va desarrollando y eso lo vamos a hablar en otra ocasión. Pero quiero concentrarme en el Mesilat Yesharim porque es un libro clásico de desarrollo de la piedad del ser humano, de las características del ser humano. Se basa el Mesilat Yesharim. Por cierto, le quiero dar las gracias a todos los que asisten a mi clase, porque para poder preparar la clase yo tengo que repasar muchísima Torah. Entonces me dejaba, lo que estaba haciendo tantas horas es preparando la clase. Mesilat Yesharim se concentra en una braita. Hay en el Talmud se mencionan dos diferentes tradiciones orales. Una es la Mishnah y la otra es la braita. La braita es una tradición tanaítica, oral, transmitida a través de las generaciones. Y esta braita está mencionada en el Talmud babilónico, en la página 20b, que es el otro lado de la página. Y la braita es de Rabbi Pinchas ben Yair. La Torá dice, Rabbi Pinchas ben Yair en la braita, que la Torá dirige al cuidado a observarse uno mismo. El cuidado dirige a la pasión, que la persona quiere crecer en pasión, a acercamiento a Dios. La pasión dirige a la limpieza espiritual. La limpieza espiritual dirige a la abstenerse. Al abstenerse dirige a la pureza. La pureza lo dirige a uno a la piedad. ¿Estás entendiendo todo esto? La braita dice que la piedad dirige a la humildad. La humildad dirige al miedo al pecado. El miedo al pecado lo dirige a uno a la santidad. La santidad lo dirige a uno a la profecía. Esa es la braita. Entonces, Ahora, por favor, de nuevo, porque a él le gusta tomarlo nota. Ok, no hay problema. La braita de Rabbi Pinchas ben Yair está mencionado en el Talmud Bavli en la página 20b. Rabbi Pinchas ben Yair dice que la Torá, el estudio de Torá, dirige al cuidado de uno mismo. Quiere decir que uno se va a cuidar, a velarse uno mismo, a observarse uno mismo, para estar seguro de que no vaya a violar. Entonces, ese cuidado dirige a la pasión de acercamiento a Hakadosh Baruj Hu. La pasión lo dirige a uno a la limpieza o pureza espiritual. La pureza espiritual, la limpieza espiritual, lo dirige a uno a abstenerse de los placeres demasiado exagerados del mundo. La abstención de exageración de las pasiones del mundo lo dirige a uno a la pureza. La pureza lo dirige a uno a la piedad. La piedad lo dirige a uno a la humildad. La humildad lo dirige a uno al miedo al pecado. El miedo al pecado lo dirige a uno a ser santo, a la santidad. La santidad lo dirige a uno a la profecía. Esta es la braita de Pinchas ben Yair. ¿Se entendió? Ok. Entonces, lo que él hace es que él escribe el libro entero de Mesilat Yesharim enseñándole a uno cómo tomar cada paso. Y estos pasos por paso lo van desarrollando a uno hasta que uno llega al nivel a donde uno tiene un gran acercamiento con Hakadosh Baruj Hu. 8 pasos. It's Sí. funny that you mentioned that because that's exactly what I'm going through now. Paso por paso. No, y yo he hecho todo esto sin darme cuenta. Oh, wow. Very important. El Gaón de Vilna,
que era uno de los más grandes rabinos de Torah en el mundo ashkenazí, pero en el mundo judío en general, el Gaón de Vilna, dijo que él caminaría a pie, si podría, para besarle los pies a Rav Moshe Chaim Luzzatto por escribir ese libro. Amaba tanto ese libro que dice que es una de las más importantes contribuciones al desarrollo filosófico del pueblo judío, porque básicamente lo va tomando de paso por paso. Cómo uno puede encontrar la humildad, por ejemplo. Cómo uno puede practicar la humildad. Y va dándole ejemplos. Es como un libro de instrucción para desarrollarse uno mismo. ¿Ya? Ok. El otro que quiero concentrarme es, que lo pasamos anteriormente, es Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah Gerondi. Gerondi, en hebreo lo llaman Gerondi. Rabbeinu Yonah es muy famoso en el mundo de las personas que estudian Talmud. El año, por cierto, es de Gerona, por eso se llama Gerondi. De Gerona, es catalán, año 1263. Y la razón que lo menciono ahora es que cuando hablamos del movimiento de Musar, uno de los libros más populares del movimiento de Musar es un libro escrito por Rabbeinu Yonah Gerondi. Pero quiero hablar un poco sobre la vida de Rabbeinu Yonah Gerondi y la contribución de él que viene a ese genre de libros del movimiento de Musar. Por cierto, ya mencioné 1263, Gerona de catalán. El libro que escribe, por cierto, él es el nieto, el primo del Ramban de Nachmanides. ¿Yeah? Nachmanides también es de Gerona y él es el primo del Ramban. El libro que más... antes de entrar al libro, una de las cosas... Dos cosas famosas de Rabbeinu Yonah. Uno es menos conocido, pero es importante mencionarlo. El otro es más conocido. Él escribe un comentario sobre Alfasi y los halajot de Alfasi, y se llaman los Hidushim de Alfasi. Cuando escribe los Hidushim de Alfasi, él se concentra, Alfasi ya lo hablamos anteriormente, pero Alfasi se concentra en compilar y condensar la ley. La forma que él condensa la ley es uno de los primeros códigos de ley judía. Alfasi en Marruecos coge páginas y páginas de Talmud, las pone condensadas y llega al final de la halajá. Entonces describe el proceso halágico de cómo determinar la ley y te da el final de la ley. Entonces lo que él hace es, lo que Rabbeinu Yonah hace es que menciona cómo Alfasi llegó a las conclusiones que son hidushim. ¿Entendés lo que es un hidush? Es cuando un rabino introduce algo nuevo o lo introduce en una forma que es nueva, que nadie anteriormente lo presentó de esa manera. Eso se llama un hidush. Right? Y cuando uno empieza a estudiar Torah, uno empieza a estudiar Talmud, en los yeshivot, cuando uno presenta una forma nueva de entender la idea, titchadesh, algo especial. Entonces siempre la gente quiere encontrar un hidush, algo nuevo para una contribución. Entonces él escribe los hidushim de Alfasi. En todo el mundo que estudia Talmud, todo el mundo conoce a Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah es uno de los grandes comentaristas sobre el Talmud y la halajá específicamente, por esa contribución. También tomó una parte importante, y esto es parte de la biografía de la vida de Rabbeinu Yonah. Rabbeinu Yonah no le gustó, se enojó cuando el Rambam Maimónides escribió el Moreh Nevuchim y se volvió completamente contra el Rambam y específicamente por el libro de la Guía de los Perplejos. Y una de las críticas, pero súper crítico, y lo llama todo tipo de nombres, lo llama el griego, el pagano, lo llama muchísimos nombres al Rambam,
y se vuelve una controversia contra el Rambam muy grande, y esto durante la vida del Rambam, ¿ya? Entonces, una de las cosas que pasa es que él decide que va a excomunicar al Rambam, y era uno de los grandes rabinos de ese periodo de tiempo. Entonces siempre es importante mencionarlo, porque me llamó tanto la atención algunos de los comentarios que la gente pone sobre nuestros videos, y además de los que le gusta criticar, eso a mí siempre me encanta cuando la gente quiere criticar. A mí no me molesta en lo más mínimo, porque cuando la gente viene a criticar, quiere decir que están aprendiendo. Como dijo mi hermano, Benjamín, sí, que si está ahí es porque quieren aprender. Hay hambre de aprender. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo le doy el derecho a todos los demás de estar equivocados. Ok. Entonces, el punto es que algunos de los comentarios que vemos en nuestras clases es muchos que con buen sentimiento dicen: qué lástima que hayan tantas opiniones en el judaísmo, o que haya un desacuerdo entre el mundo ashkenazí y el mundo sefaradita, como si los únicos desacuerdos en el mundo sefaradita, en el mundo judío, serían entre ashkenazim y sefaradim, cuando los sefaraditas nos pasamos la vida peleando entre nosotros, y los ashkenazim también. Pero eso es parte del desarrollo de cómo entender la halajá. Entonces, lo encuentro interesante porque es un pensamiento completamente extranjero al pensamiento judío. En el mundo judío hay múltiples opiniones, como ya mencioné en la última clase, múltiples opiniones, y maestros pueden discutir con estudiantes y estudiantes con maestros, y esa es parte del estudio de Torah. En el Talmud habían dos grandes Tanaim, interesante, se pasaban la vida discutiendo y peleando. Hubiera uno pensado que eran enemigos, pero el Talmud dice que cuando uno se murió, el otro se murió 6 meses después. ¿Y sabe lo que decía? No puedo vivir sin él, sin mi amigo. No tiene sentido, ¿no? ¿Ya? No puedo, la vida no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, iban como dos espadas que se caían a golpe, pero al final salían las dos afiladas. ¿Ya? Entonces, eso es parte del diálogo del judaísmo. El judaísmo es una religión muy abierta. Es interesante porque las otras religiones siempre quieren una opinión, que es la opinión de la dogma, que es lo que es aceptado por las autoridades de la religión. Pero en el judaísmo hay múltiples autoridades y múltiples caminos para llegar. Hasta la forma que los Mekubalim lo dicen, escuchen una idea, que habían 13 entradas al Sagrado Templo. 13 entradas al Sagrado Templo. Una para cada tribu, y el número 13 para cualquiera que quiera entrar. Es decir, que cada uno usa su propio camino, pero al final llegan al mismo templo. Ya, perdón. No, que yo digo que esa es una buena táctica para uno desarrollarse. Es un proceso, así que uno se desarrolla. Exactamente. Porque si yo contradizco lo que tú dices, me voy a buscar información para seguir, y entre más información busco, más me busco y más crezco, sí, y más aprendo. Exacto, pero también te demuestra otra cosa, y eso es que el judaísmo es intelectualmente honesto. En todas las demás fe que yo he estudiado, las demás religiones, me encuentro que las religiones te piden que aceptes todo en fe. Y entonces a cierto punto dicen, no, eso sería blasfemia preguntar esa pregunta. Pero en el judaísmo no es así. En judaísmo cualquier idea podemos explorar, y hay múltiples opiniones para llegar a la conclusión. Okay. Pero el punto es que entre las cosas que Rabbeinu Yonah hizo, se pasó un poco por su propia admisión y declaró que el Moreh Nevuchim se debería de quemar. Y tuvieron el rabinato de Gerona, reunieron todos los libros que podían encontrar escritos por Rambam y los quemaron. Quemaron todos los libros del Rambam y lo declararon absolutamente blasfemia, no se suponía que uno lo estudie, etc. En el año 1242 ocurrió el juicio del Talmud. Se me debería mencionar el juicio. ¿Qué es el juicio del Talmud?
los sacerdotes católicos se reunieron con un apóstata que salió del pueblo judío a convertirse al catolicismo de su propia fe, de su propia creencia, y acusó al Talmud que era un instrumento del diablo y que el Talmud era lo que limitaba al pueblo judío de aceptar la luz del cristianismo. Los sacerdotes católicos hicieron una gran juicio a donde repasaron el Talmud y forzaron a ciertos rabinos a ir allá a defender el Talmud. Pero limitaron lo que los rabinos podían decir, y cualquiera que hablaba lo acusaban de blasfemia, y al final encontraron al Talmud culpable y decidieron que todas las copias del Talmud en Francia se reunieran y las pusieron en la entrada de la catedral de Notre Dame y quemaron allí cientos de copias del Talmud. Ahora, es importante mencionarlo porque lo terrible de esto es que no habían imprentas en esos días. Entonces, todas las copias del Talmud eran hechas a mano. Entonces, coger copias de libros y quemarlos ahí delante a la entrada de la catedral de Notre Dame fue una gran pérdida. Y los rabinos declararon un día de luto y de ayuno, enlutados por la destrucción del Talmud. Ahora, menciono esto también porque está relacionado a la experiencia de Rabbeinu Yonah, pero también quiero mencionar que eso ocurrió a través de los siglos en Europa, cuando la gente entraban y destruían el Bet Midrash, la casa de estudio de los judíos, y se llevaban y quemaban los libros y se llevaban una o dos copias. ¿Y a dónde terminaron todos estos libros? En la librería, en la biblioteca del Vaticano. En la biblioteca del Vaticano hay una sección enorme sobre el estudio de Torah, y ellos tienen allí copias de libros que nosotros no tenemos. ¿Ya? Ellos tienen copias de libros de estudio de Torah que nosotros no tenemos acceso, porque ellos destruyeron todas las copias de esos libros y se llevaron una sola copia o dos copias al Vaticano. Incluso, por cierto, existió durante este periodo de tiempo un grupo de sacerdotes que estudiaba Torah, y cada vez que el pueblo judío iba a publicar un libro, ese grupo tenía que editar y aprobarlo. Y si encontraban que un judío había producido un libro sin ser editado por ese grupo, lo mataban, hacían todo tipo de cosas. Entonces, una de las copias que sabemos es que el Talmud también fue editado. También fue editado por ese grupo de sacerdotes. Y en la biblioteca del Vaticano existen copias del Talmud antes de ser editado. Wow. En el año 1968 entró un rabino, ahora se me olvida el nombre de él, pero entró un rabino que le permitieron estudiar en la biblioteca del Vaticano, pero no tomar notas. Entonces este rabino tenía una buena memoria y entró y buscó secciones del Talmud que nosotros sabemos que fueron editadas. Y algunas de ellas fueron porque estos grupos de sacerdotes decidió que esa sección del Talmud tal vez estaba hablando sobre el Dios de ellos, el hombre Dios de ellos. Y entonces editaron esas secciones. ¿Ya? Entonces él publicó un libro que se llama Yotzrot Min HaTalmud. Yo tengo una copia. Yotzrot Min HaTalmud, que es lo que le sacaron al Talmud. ¿Ya? Entonces, muchos libros tenían ese tipo de cosas. También, por cierto, en el siglo XIII, XIV, se formó una ley en Francia, en Italia, en España, a donde cuando la gente escribía en un libro, se tenía que decorar, porque se escribía a mano el libro, ¿no? Entonces era escrito en pergamino. ¿Y cómo se le dicen a las decoraciones que le ponen? Un libro decorado. Tenían pintores que la gente pintaban, entonces te ponían una portada bonita, ¿no? Pasaron una ley que los judíos podían escribir libros
pero no podían pintarlos, no podían decorarlos y tenían que pagarle a los pintores, artistas plásticos del mundo gentil para que ellos sean los que lo hagan. Entonces le cobraban muchísimo dinero. Entonces uno de ellos, yo lo vi, salió en los años 80, salió... Iluminaron manos. Iluminar, exacto. Exacto. Gracias al que ¿quién fue? Samuel, gracias. Entonces, para el final de los años 80, salió una exhibición que se llaman Manuscritos Judíos del Vaticano. La colección del Vaticano de los manuscritos judíos, que son todos robados, por cierto, la mayor parte. Entonces, salieron a exhibirlos. Imagina que yo te robe el reloj y me lo ponga aquí. Entonces, pero salieron a exhibirlo y entre ellos está el Sefer Ahava. Sefer Ahava, que es el libro de amor que escribió, el libro de las leyes de amar a Dios que escribió el Rambam. Pero interesantemente, el que iluminó, le preguntaron, él le preguntó al que lo escribió, le preguntó, ¿qué tema tiene? Entonces le dice amor, se llama el libro de amor. ¿Sabe lo que pintó? Pintó dos knights, como dicen, Caballeros. dos caballeros atacándose para el amor de una mujer. Oh my God. Interesante, ¿no? Ya. Entonces se ve que no entendían lo que estaban pintando, pero pintaban. ¿Yeah? A ver, una pregunta. Ellos le sacaron al Talmud, pero jamás le añadieron nada. No. Ok. All right. Pues, ¿cómo ocurrió el juicio del Talmud en el año 1242? Por cierto, cuando murió el cardenal Lustiger, que era el cardenal de París, el cardenal Lustiger fue un niño judío, que 3 niños en la familia, él, su hermano y su hermana, cuando los padres se lo llevaron para los campos de concentración. Antes de eso, los padres encontraron una familia católica, varias familias católicas, y pudieron esconder a sus hijos dentro de esas familias católicas para salvarle la vida. Y esas familias fueron tan buenas que los aceptaron y cuidaron a esos niños. Los padres nunca retornaron. Los otros 2 hermanos de él retornaron al judaísmo después de la guerra. Él se quedó, porque había estudiado catolicismo, se quedó y se volvió cardenal. Interesantemente, cuando él murió, lo enterraron dentro de la catedral de Notre Dame. Y me impactó que cuando traen la caja de él, lo ponen a la entrada de la catedral de Notre Dame. Y el hermano de él, porque él dijo, parece que él dijo que él quería que alguien diga Kadish. Entonces, a la entrada de la catedral de Notre Dame, el hermano de él, que se ha quedado fiel al judaísmo, dice Kadish. Pero interesante que allí, a donde se quemó el Talmud, es a donde lo enterraron a él. ¿Cómo es que es el apellido del cardenal? Lustiger. Lustiger. Yeah. Anyways, por cierto, la ley, nada más para estar claro, que la halajá no se supone que uno diga Kadish sobre una persona que fue apóstata, que decidió que no iba a seguir con nosotros. Si no quiere seguir con nosotros, no siga con nosotros. No lo enterramos en el cementerio. No decimos Kadish. No hacemos Shiva. Ni siquiera parte. No. Pero él de todas maneras tuvo la oportunidad. ¿Te quieres ir? de hacer Irte. Vete. Él tuvo la oportunidad de hacer Shuvah. Sí, y decidió que no le va a hacer. Y se pasó la vida diciéndole a los judíos que él creía en el catolicismo, etc. Yeah. Anyways, cuando Rabbeinu Yonah vio que el Talmud fue quemado, se arrepintió. Y dijo, esto ocurrió porque yo quemé los libros del maestro del Rambam. Entonces, Rabbeinu Yonah públicamente, después de quemar los libros del Rambam, públicamente declaró que esto que había ocurrido fue tan terrible porque nosotros lo iniciamos.
nosotros iniciamos odio uno contra el otro y eso permitió que nuestros enemigos tengan odio contra nosotros y quemen nuestros libros. Entonces fue y viajó a Israel, a la tumba del Rambam, y se tiró arriba de la tumba del Rambam. ¿Imagina? Públicamente. Se tiró arriba de la tumba del Rambam a pedirle perdón por haber hecho una cosa tan terrible. ¿Ya? Entonces, nada más para mencionarlo, porque es una parte importante de la vida de Rabbeinu Yonah, tan gran maestro. ¿Ya? Ahora, déjenme mencionarles un poco sobre el Sha'arei Teshuvah de Rabbeinu Yonah. Antes de entrar a lo de Sha'arei Teshuvah, quiero mencionarle porque cuando una persona estudia Torah, estos son nuestros amigos. Rabbeinu Yonah es un gran amigo mío. Nosotros, es un personaje, aunque murió en el año 1263, pero es un gran personaje. Te dejó a tu amigo Eliyahu Bar Yonah. Me dejó a mi amigo Bar Yonah. Pero ¿se entiende la idea? Entonces, todavía se ve el personaje que es, ¿ya? Una persona que estudia Torah y que decide, me equivoqué, fallé, y hace Teshuvah. Entonces, no solamente él escribe un libro que se llama Sha'arei Teshuvah, que son las puertas de la Teshuvah, sino vive su vida de acuerdo con lo que él dice que él va a vivir. Entonces sabemos que ese es un gran maestro de Torah. ¿Ok? All right. El libro de Sha'arei Teshuvah es uno de los más clásicos del mundo de Musar. Va pasando paso por paso cómo hacer Teshuvah, cómo identificar el pecado, cómo confesar el pecado, cómo tomar los pasos para no repetir el pecado, cómo alejarse, qué es lo que quiere decir la Teshuvah, y va pasando por diferentes descripciones de la Teshuvah. Ahora, hoy en día, cuando nosotros nos sentamos a leerla, primeramente es una obra increíble, tremendo detalle, explica y es emocional porque va explicando el daño que le hace el pecado a la persona, que le va, entre las cosas que lo describe, que le va poniendo, que no puede sentir, ¿cómo se dice? Cuando algo no puede sentir, entumeciendo, va entumeciendo al corazón. ¿Ya? Él dice, cuando la Torah habla de los castigos que Hashem va a darnos si no hacemos los mitzvot o si hacemos averot, una de las cosas es que nuestro corazón se entumece. Entonces dice él que los averot, que eso es uno de los productos de los averot, del mal, de los pecados, que va entumeciendo el corazón, no va permitiendo que el corazón sienta. ¿Cómo se arregla ese problema en el corazón? Estudiar Torah. El estudiar Torah va dándole energía espiritual y dándole luz a la persona para que la persona empiece a crecer. Entonces, tiene mucho detalle sobre eso. Pero la razón que es tan importante es porque es el primer libro que se dedica a Teshuvah. Y de ahí empiezan todos los libros que hablan de Teshuvah. ¿Y lo conecta con las Klipot? ¿Sí lo conecta con Algunos, pero lo más importante es simplemente qué es Teshuvah, cómo funciona el vidui, el confesar los pecados, cómo dejar atrás los pecados, cómo hacer tikkun por el pecado. Entonces, una de las cosas es cómo corregir un pecado. No pregunto. ¿Se entiende la idea? Déjame terminar la idea. Cómo corregir el pecado, porque entonces dice él que hay ciertos mitzvot que deshacen el daño de los averot. O sea, la persona hace un mal y si hace ciertos mitzvot puede deshacer ese mal. Entonces, yo tengo un problema con el Lashon Hara. no hable de la Shonara porque no puedes hablar mal de ti misma. No, pero decía en el libro
que una de las maneras para uno hacer teshuvá es leyendo el libro y aprender, y también dando clases sobre ese problema. Pero yo me siento que no es suficiente, porque ahora que yo he creado conciencia del daño que yo he hecho, yo le he hecho mucho daño a mucha gente. Y yo me siento tan mal, pero ese daño yo no lo puedo reparar. ¿Qué uno hace en una situación así? Bueno, lo primero que uno tiene que hacer es que entender que los rabinos nosotros no aceptamos confesión. Públicamente no tienes que confesar el pecado de hablar la Lashon Hara. Pero ¿cómo nos remiende un pecado así que no No, tiene remedio? esa es parte de la cosa. Uno tiene que vivir, hacer los mitzvot. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, hacer los mitzvot, de estudiar. La razón que, por cierto, el Chofetz Chaim dice, ese es el libro que estás estudiando. El Chofetz Chaim dice que la razón que uno debería dar clases sobre el tema de la Lashon Hara es para usar la boca para hablar sobre la verdad de la Lashon Hara, porque con la boca fue lo que uno hizo mal. ¿Ya? Por cierto, en el Chofetz Chaim tiene una historia ahí de una señora. Yo no sé por qué pone una señora. Los hombres también hablan mal, pero una señora. ¿Sabes que el Talmud es extremadamente sexista? El Talmud dice que 10 medidas de palabras vinieron al mundo y las mujeres se quedaron con 9. El Talmud dice que 10 medidas de belleza entraron al mundo y Jerusalén se quedó con 9. ¿Se imaginan? Ok, anyways. Se supone que hay ciertos mitzvot que son metaken, que arreglan el pecado. Entonces, habían por mucho tiempo, por ejemplo, en los Hasidei Ashkenaz, eso es otro tema para otro tiempo, pero eso no es del mundo que estamos estudiando separadita. Pero los Hasidei Ashkenaz escribieron una serie de libros de cómo arreglar ciertos pecados. Sí, y es increíble la lista. Entre ellos tiene todos los pecados sexuales y cómo arreglarlo. ¿Y si uno se siente que ha rompido los 600, 300? No, bueno, esa es otra cosa. No se supone que uno se sienta que uno es un pecador, se supone que uno se sienta que uno va a vivir una vida correcta. No se supone que uno baje su autoestima diciendo que yo no sirvo, que eso no es correcto. Uno sí sirve y uno sí hace mitzvot. A veces cogemos el camino mal y a veces cogemos el camino correcto, pero no quiere decir que uno es malo. Intrínsecamente uno no es malo. Okay. Anyways, la historia que tiene el Chofetz Chaim, por cierto, que ella está leyendo, es sobre una mujer que va y le dice a él que ella pecó y que hizo el mal de hablar mal de los demás. Entonces, Regilut. Por cierto, eso no es solamente una idea bonita del Talmud, está directamente en la Torá, que no se supone que uno se vuelva una persona que está cargando cuentos de un lado para el otro. Parece que el periodismo no fue una cosa aceptada en el tiempo bíblico. Pero entonces dice que ella fue y le dijo al rabino, yo he pecado, he hecho la averá de la Lashon Hara, ¿cómo puedo corregirlo? El rabino le dijo, está bien, yo puedo corregirlo. Coge el pedacito de pan y yo quiero que salgas al parque y pongas pedacitos de pan en todos los diferentes bancos y todos los diferentes lugares del parque y regresa a mí. Y coge ella y pone pan, regresa al rabino y le dice, vea rabino, lo hice. Entonces dice, ve y regresa y recoge todos los pedacitos de pan. Y le dice, rabino, eso es imposible. Ya se lo llevaron todos los pájaros, los vientos se lo llevaron, esto está desbaratado. Ese es el problema con la verdad de la Lashon Hara. Cuando hablas mal de alguien, lo sacas ahí, ya salió al aire, se desparció y ahora ¿cómo lo vas a recoger? Pero hacemos lo mejor posible. ¿Ya? Hacemos lo posible. Ok, entonces el punto, vamos a regresar a Rabbeinu Yonah y al Sha'arei Teshuvah, porque lo quería mencionar porque es una parte importante de la historia del rabinato de España y las contribuciones del rabinato de España, que este libro de Sha'arei Teshuvah se vuelve uno de los más grandes libros durante el siglo XVIII, el siglo XIX, en el movimiento de Musar en Lituania. Este libro, escrito en 1250, se vuelve uno de los grandes libros de estudio
dentro del mundo, en el mundo judío de Lituania. ¿Ya? Y todavía es uno de los grandes libros en la filosofía que tiene que ver con la Teshuvah. Y es importante entenderlo, porque ¿qué es lo que está haciendo Rabbeinu Yonah? Nos está presentando uno de los principios más importantes de la Torah. Miren, cuando uno empieza a estudiar sobre lo que es Teshuvah, solamente Dios puede hablar sobre Teshuvah. Hablando sobre el Sharei Teshuvah, por cierto, esto presenta todo el Sharei Teshuvah. O eso no es. En una palabra, el ser humano, nosotros vivimos con el reloj. En una palabra, cuando yo tenía 27 años, fallé. Pero tengo 43 años. Ahora, me doy cuenta, fallé a los 27 años. Por cierto, no fallé a los 27 años una sola vez, 10,000 veces. Pero a los 43 años me doy cuenta, estoy inventando aquí, me doy cuenta que fallé y hago teshuvah. Y le pido a Dios que me perdone. Confieso el mal que hice, tomo los pasos para tratar de arreglarlo, le pido a Dios que me perdone, Hashkadosh Baruj Hu me da la bendición de la teshuvah, de capará, me limpia. ¿Es cierto? ¿Es cierto? No, la palabra. ¿Podemos cambiar el pasado? El pasado ya ocurrió. Entonces el ser humano no puede cambiar lo que ocurrió. Pero HaKadosh Baruj Hu sí cambia lo que ocurrió. HaKadosh Baruj Hu sí encamina las cosas. Entonces, teológicamente es un tema muy importante. Poder entender cuál es el poder de HaKadosh Baruj Hu de limpiar, de arreglar, de reorganizar las cosas que ocurren en el mundo. Filosóficamente es una cosa milagrosa. Uno de los grandes milagros de la Torah es la teshuvah, la habilidad de poder hacer capará. ¿Se entiende? Claro, porque para Dios no hay pasado ni presente. Exacto. Y lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar porque la Torah no está en orden cronológico. Es como yo leí en uno de los libros que todo lo que Hashem, como lo que usted estaba diciendo anteriormente, como mantener kosher, todo lo que usted menciona en la Torah, Él no lo da porque Él sabe que nosotros podemos cumplirlo. Él no nos va a dar algo que Él sabe que no podemos. Entonces, como usted siempre ha dicho, que Él siempre hace la enfermedad, pero Él hace también la medicina. La medicina primero y entonces la enfermedad. Vamos a entrar a otro más. Entonces voy a darle dos más y entonces vamos a terminar. Entre el círculo de los Mekubalim, 1500, año 1500, en Tzfat, existía un gran rabino, Yossi Saragosi. Ahora, interesantemente, ¿Era de Zaragoza? Saragosi, correcto, la familia era de Zaragoza, pero él nació en Tzfat. Él nació allá en la tierra de Israel ya, pero la familia son judíos sefaraditas que fueron expulsados por los reyes católicos, Isabela y Ferdinando, pero se fueron para Tzfat. Entonces allí él se vuelve uno de los grandes rabinos. Ocurren varias cosas. Rav Yossi Saragosi es uno de los grandes Mekubalim de ese periodo de tiempo en Tzfat. Se vuelve uno de los altos del rabinato de Tzfat y existió en ese tiempo, nada más para que entiendan el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. Tenías un rabinato en el norte de Israel, en Tzfat, que eran todos los rabinos que habían sido expulsados de España o que se habían exiliado de España y Portugal y partes de Francia, que se habían escapado para vivir en el norte de Tzfat. Primero, por cierto, entraron a Jerusalén, pero en Jerusalén había muchos árabes y se formó una revuelta contra los judíos y empezaron a matar judíos en la calle de Jerusalén. Entonces el rabinato, todo ese grupo de judíos exiliados españoles se fueron para el norte de la tierra de Israel, porque allí estaba bajo el control de los otomanes, de los sultanes de Otomán, y entonces ellos le permitieron y los guardaban y todo estaba bien. Entonces, pero diferentes califatos, sultanes de los otomanes ponían como gobernadores sobre esa región y dependiendo en el gobernador había tratamiento bueno o malo a los judíos. Ok. Cuando vivió Rav Yossi Saragosi,
Entonces tenías dos rabinatos, un rabinato en Jerusalén y un rabinato en Tzfat. Y se formó una disputación entre los rabinos de Tzfat y los rabinos de Jerusalén sobre cuál año era Shemitah, cuál año se tenía que dejar todas las fincas para que descansen, como dice, el séptimo año. Okay. Entonces, entre la discusión, opinó Rav Yosef Saragosi y los rabinos de Tzfat una opinión y los rabinos de Jerusalén opinaron otra. Esperaron a ver, todos los judíos de la tierra de Israel aceptaron la opinión de Rav Yosef Saragosi y Tzfat en lugar del rabinato de Jerusalén. ¿Ya? Era tan popular este círculo de rabinos de Tzfat que superaban a los rabinos de Jerusalén. ¿Ya? Por cierto, ahora que estamos mencionando este periodo de tiempo, deberíamos de mencionar que hay muchísimos judíos que todavía son descendientes de lo que se llaman los Yerushalmi, que son los judíos sefaraditas que hablan latino en algunas partes, que han vivido por siglos en Jerusalén, en la ciudad santa. Y yo conocí a algunos de ellos, que todavía hablan un poco de latino, hablan un poco de español. Me ocurrió a mí en el norte de Israel, cuando nosotros fuimos a Israel. Ahora, yo estoy estudiando Torah todo el tiempo en hebreo, pero la Torah que yo estudio en hebreo es hebreo antiguo. Entonces, cuando estamos en Israel, yo me rompo los dientes tratando de hablar en hebreo. Pero hablo en hebreo críptico, ya antiguo, de los años bíblicos, ¿no? Entonces, rentamos un carro y nos vamos para el norte de Israel, para Tzfat. Y paro a comprar gasolina. El estudio de halajá es muy diferente que leer cómo comprar gasolina. Voy a la gasolinera y quieren un código. Yo sé que me está pidiendo un código, pero yo no sé qué tipo de código, porque está usando y nadie hablaba inglés. Y entonces voy allá y todo el mundo tratando de ¿qué idioma? Tratando de preguntarme ¿qué idioma? Entonces, al final, un señor que estaba allí, sefaradita, hablaba un poco de español porque sabía latino. Entonces me explicó, pone cualquier número que tú quieras, no importa, la máquina no. Pero es muy interesante. Ok, la razón que lo menciono es, entre las cosas que las aventuras de Rav Yossi Saragosi, está la aventura de los gallos blancos. Y este fue uno de los milagros, de lo más interesantes de Rav Yossi Saragosi, pero no ocurre durante la vida de Rav Yossi Saragosi, sino ocurre después de la muerte de Rav Yossi Saragosi. Y todavía en Tzfat tienen la tumba de Rav Yossi Saragosi y hay muchísimos gallos y gallinas que andan por el cementerio, caminando y picando por el cementerio cerca de la tumba de Rav Yossi Saragosi. Esto es la historia que dicen de lo que pasó. Pusieron los reyes, los sultanes otomanes, pusieron un gobernador nuevo sobre la sección que estaba en Tzfat después de la muerte de Rav Yossi Saragosi, y este hombre odiaba al pueblo judío y quería robarlos. Sabían que ellos estaban viviendo allí, los iba a robar. Entonces les dijo, si ustedes no me traen, creo que eran como 500 gallos blancos, de pago, vivo, gallos blancos. ¿Te imaginas? ¿Dónde no va a encontrar eso? No lo va a encontrar. Que si no me lo traen, los voy a expulsar completamente de esta región. O van a tener, o si no los puedo expulsar, que van a tener que pagar una gran cantidad de dinero. Entonces la gente no sabía qué hacer. No había forma de tratar de razonar con el gobernador, de decirle, bueno, déjanos pagarte a través del tiempo, nada. Bueno, pues reunieron a todos los gallos, pensaron, bueno, cogemos todos los gallos, las gallinas de todos colores y vamos a traérselas a ver si él los acepta. Entonces, la noche anterior estaban preocupadísimos y uno de los shamashim, que son los que cuidan a la sinagoga, tuvo un sueño y se le presentó Rav Yossi Saragosi en el sueño.
y le dice, trae todos los gallos a mi tumba y yo voy a arreglártela. Y de acuerdo con la historia, todos los gallos se volvieron blancos. Interesante, ¿no? Esa es la historia de Rav Yossi Saragosi. Entonces, cogieron todos esos gallos y se lo llevaron al gobernador. Y el gobernador se asombró, dice, ¿cómo lo sacaron? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, le contaron sobre Rav Yossi Saragosi. Entonces, la historia es que ese hombre se arrepintió y se volvió uno de los grandes amigos del pueblo judío, y ayudaba a los rabinos y le daba dinero a las sinagogas y hacía todo lo posible. No se convirtió al judaísmo, pero hacía todo lo posible para ayudar, porque parece que le cogió miedo a Rav Yossi Saragosi. No, para mencionarlo, pues, entre las cosas serias yo también quiero presentarles sobre otros temas. ¿Qué dicen de mis gallos blancos? Dice Eliyahu, dice, mi abuelo Rosario, siempre que alguien compraba algo, preguntaba, ¿quién lo mercó? Eso está bien. Aquí en el Hermosillo había un equipo de fútbol llamado los Gallos Blancos. Habían 500. Eran de múltiples colores, pero el rabino Saragosi los cambió. ¿Yeah? Ok. Ok, vamos a cambiar un poquito más. Otro libro que quiero mencionar, dos más voy a mencionar y entonces voy a parar. Esto se llama el Me'am Lo'ez, y mucha gente lo estudia, mucha gente lo conoce. El Me'am Lo'ez es una gran colección. Nosotros lo estudiamos aquí un año entero, a cada parashá de la semana. Sábado por la noche estudiamos el Me'am Lo'ez. El Me'am Lo'ez, por cierto, hay una buena traducción al inglés y también al español por Arya Kaplan, que tradujo el Me'am Lo'ez no del hebreo, pero tradicional, pero del latino. Escrito, empezado, no lo terminó completamente, pero fue Rav Yaakov Kuli. Rav Yaakov Kuli. El Rav Yaakov Kuli vivió en Constantinopla y escribió una serie de libros y se vuelve uno de los grandes contribuyentes a la literatura en latino, en judaísmo, en judío, hebreo, español, al estudio de Torah popular. Entonces, la idea era producir, por cierto, él muere el año 1732 en Constantinopla. Murió joven. Entre las contribuciones está el Me'am Lo'ez. ¿Cuál es la idea? La idea era producir una serie de libros para enseñarle Torah a los judíos que hablaban español, para retornarlos al judaísmo y ayudarlos a acercarse al judaísmo. Entre ellos, antes de eso, ya había una gran colección de rabinos que habían escrito específicamente para los exiliados de España y Portugal, o que eran descendientes de los Anusim. Entre ellos está Abu Abda Fonseca y Menashe Ben Israel. Menashe Ben Israel en el año 1654, que escribió una serie de libros. Entre ellos está Tesoro dos Dinim, el Tesoro de las Leyes, el Mesías de Israel. Está El Conciliador, que es tremenda obra de Menashe Ben Israel. Tan famoso era que Rembrandt, el pintor, hizo un portrait, pintó a Menashe Ben Israel, ¿yeah? Que originalmente era Núñez Rodríguez, y a los 17 años se mudaron salieron de Portugal y fueron a Holanda, a Ámsterdam, y en Ámsterdam se tuvo que circuncidar a los 17 años en el año 1620. Entonces imagínense, muy buena anestesia que estoy seguro que le dieron. ¿Qué es lo que significa Me'am Lo'ez? Me'am Lo'ez de un idioma, un pueblo que habla un idioma extraño. ¿Yeah? Ok. Viene de uno de los salmos que está en Halel, por cierto. La palabra Me'am Lo'ez. Ok. Había una serie de libros, todos producidos en español, portugués y ladino, todos producidos para explicar el judaísmo y atraer al pueblo judío para que retorne a la vida judía.
Entre las cosas está el Me'am Lo'ez. Entonces, Rav Yaakov Kuli y sus estudiantes, él no puede terminar la obra porque murió joven, pero los estudiantes de él escribieron el resto de las obras y cubre todo el Tanaj. Tiene también una Haggadah para Pesach y tremendos comentarios. Entre ellos es sumamente sefaradita. Explica la parashá, explica comentaristas, explica la parashá desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista halágico, da consejos prácticos, mezcla ahí Kabbalah y describe cómo el pueblo judío estaba viviendo en ese periodo de tiempo y con instrucciones de cómo vivir una vida más correcta en ese periodo de tiempo. Dame un ejemplo. Este año, cuando estábamos preparando para Pesach, estábamos hablando de hacer matzah, cómo la gente hace matzah. Entonces, Label, que viene a la sinagoga, el Baal Koreh, que lee la Torah, que es Ashkenazí, me cuenta que fueron ellos a una factoría de matzot. Aquí tienen la factoría de Strides de Nueva York. Entonces, es interesantísimo. Llevan a los jóvenes a ver la factoría, cómo hacen los matzot. Es muy interesante. Entonces, le dije, no sé si él había leído en los libros halágicos cómo se hacía matzot en los tiempos antiguos. No, saqué el Me'am Lo'ez. Y el Me'am Lo'ez en el libro que tiene la Haggadah de Pesach, tiene ahí una descripción larga de cómo hacer matzot. Cómo comprar el trigo, de dónde uno comprarlo, y la descripción, y cómo mantenerlo seco, y cómo molerlo, y cuánto tiempo hay que esperar. Entra con lujo y detalle a todas las instrucciones, y entre las cosas también explica la capará, el tikkun que es hacer matzot. Entonces no solamente entra al detalle de cómo hacer los matzot, y cómo hacer el trigo, y cómo preparar para Pesach, y cómo hacer, pero también filosóficamente qué es lo que quiere decir hacer matzot. Y entonces cabalísticamente, cuál pecado uno limpia al hacer los matzot. Ay, yo quiero aprender. Oh, tremendo. Entre ellos está, ¿sabes lo que dice él? Que en esos tiempos, ahora estamos hablando de 1720, dice él que todos los hombres judíos, deberíamos de hacer matzot Erev Pesach, antes de Pesach, la noche de Pesach, ahí esa tarde, hacer los matzot y amasar la masa, porque eso es el tikkun para la masturbación. ¿Cómo hacía el tikkun de la masturbación? Para corregir la averá, para corregir el pecado de masturbarse los hombres. Estamos hablando entre adultos, ¿no? ¿Eso que dice? No, y dice él que en el tiempo de él mucha gente pecaba con eso. Y no existía el internet. 1732. ¿Te imaginas? No, lo que yo nunca he entendido sobre ese punto de la masturbación es lo siguiente. Tenemos la nidá y el hombre tiene su cosa sexual bien fuerte. ¿Qué entonces está supuesto a hacer el hombre? ¿Por qué? Controlarse. Por 2 semanas. Sí. Oh, wow. Sí. No sé por qué eso sería imposible. No sé por qué sería imposible. Acabo de decírselo a un estudiante mío en City College. Tú tienes que entender. Ahora vamos. Yo no iba a entrar a este tema, pero ahora ya me forzó a entrar al tema que a mí me encanta porque tiene que ver con la filosofía. ¿Tú sabes lo que dicen los griegos? El pensar que uno no puede controlar sus deseos físicos y sus deseos sexuales es filosofía griega. Entonces los psicólogos, la gente me dice, me enamoré, ¿qué voy a hacer? No. Tú escoges a enamorarte. Me enojé, ¿qué voy a hacer? Me enojé. No, tú escogiste, absolutamente. Tú escoges enamorarte y tú escoges enojarte. ¿Y lo que uno siente? Uno no siente lo mismo por todo el mundo. No, tú no eres víctima de tus sentimientos. Simplemente porque te sientas de una forma no quiere decir que tú tienes que actuar. Okay. Yo respeto esa. ¿Tú me entiendes? Pero uno no, porque uno no se fija en todo el mundo. No, oye lo que te estoy diciendo.
desde el punto de vista filosófico de la Torá, nosotros controlamos nuestras emociones. Las emociones no nos controlan a nosotros. Eso es sumamente importante, porque desde el punto de vista de los griegos, la naturaleza no se puede superar. La naturaleza, lo que dice que lo que nació jorobado no se puede enderezar, ¿no? Pero en el judaísmo, nosotros sí mandamos a la naturaleza. Yo tengo un tiempo sola y yo voy a hablar algo. No, pero no vamos a aceptar confesión aquí, pero el turno del... Por eso que hace muchas canciones que dicen, mi corazón se enamoró, como que, ¿qué yo puedo hacer si mi corazón ya me dijo Exacto. que ya eso es? Exacto, pero... No soy yo, sino que mi corazón. Sí, pero esa es la filosofía griega. Pero en el judaísmo no. En el judaísmo tú eres el que manda. No las emociones a ti. Entonces, una pregunta. Filosóficamente, déjame hacer una pregunta. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Amarás a Dios. ¿Cómo es el mandamiento de amar a Dios? ¿Cómo me vas a mandar a mí a sentir ciertas cosas? Besamachta vechageja. Y estarás contento los días de fiesta. ¿Cómo me vas a mandar a sentirme que yo esté contento si no me siento contento? Desde el punto de vista de la Torá, sí. Nosotros tenemos control sobre nuestras emociones. Sí, pero cuando lo que yo iba a decir sobre la cosa sexual, espérese, de lo sexual, el cuerpo te inicia. Yo soy mujer, cuando yo paso por mi proceso ¿De verdad? vida, a mí el cuerpo... Pero mira, Samuel la pone más, El cuerpo. mucho mejor. ¿Qué pasa con las poluciones nocturnas? ¿Está en Tumá? ¿Cómo pasa entonces de nuevo al estado de Tahara? No, eso se arregla a través de la mikvah. Eso no. Pero hoy en día... Pero digo, sí, pero en el caso de las poluciones nocturnas... Sí, no, yo sé. Pero hoy en día los tumot, ya todo el mundo tiene tumá. Entonces ya hoy en día eso no hay que ir a buscar una solución a esa tumá. Eso es, en general, nosotros lo aprendemos, por cierto, del hombre que tenía tzarat, la marca del tzarat. Entonces, la Torah dice que si el cuerpo entero tenía tzarat, entonces es puro. Pero si una porción del cuerpo tenía tzarat, entonces es impuro. Pero cuando ya todo el cuerpo tiene tzarat, entonces ya se considera puro. Quiere decir que cuando todo el pueblo judío ya tiene tumá, entonces ya no hay ley de tumá y tahara. ¿Me entiendes? Entonces no tenemos ese problema. Pero ese es otro tema. No vamos a entrar mucho a ese tema. La razón que entro a este tema es por la razón, pero es porque me seduciste a entrar a ese tema. Pero el punto es que uno puede superar a todas las emociones, a todos los sentimientos. Uno es el que manda. Uno es el que manda. Por eso te sedujo. Una mujer te puede seducir. Entonces, ¿ves? Tú caíste. No, fácilmente. Entonces, dice La seducción mía, déjeme decirle el secreto. La seducción mía es a través de ideas. Entra por aquí, ya. Sí, ya, exacto. que tiene demasiado Pero ¿sabes por qué? amor. Porque en el mundo, si lees la mitología griega, la madre es la tierra y el padre es el cielo, y ellos se unen y crean a Cronos. Nace Cronos de allí. Entonces el dios y Zeus, ¿ya? Entonces los dioses son los hijos de la naturaleza. Pero en el judaísmo, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio, Elohim creó a la tierra y el cielo. Entonces nosotros decimos que Elohim, y nosotros somos esos Betzelem Elohim, somos hechos en la imagen de Dios. Entonces Elohim manda a la tierra y el cielo. ¿Se entiende? Entonces nosotros podemos superarlo. Por ejemplo, vamos a hablar, estamos entre adultos. La gente me dice, no, pero este joven nació homosexual. ¿Cómo la Torah va a prohibir la homosexualidad si el niño nació homosexual? Eso es mental. No, esa es tu opinión, pero lo que dicen nació así. La respuesta es que desde el punto de vista de la Torah, no importa cómo tú nazcas, tú puedes ganarle, tú puedes dominarlo, tú puedes dominar todo.
Sí, esa es la naturaleza del muchacho. No importa. Pueden hacer ladrón. Exacto, hay ciertas personas que le nace ciertos artes nefarios. Cleptomaniático. Pero Katia te pregunta que por qué en el tema de la masturbación solo se habla de los varones. Sí, porque es solamente de los varones. ¿Y por qué las mujeres no? La prohibición es solamente de los varones. ¿Por qué las mujeres no, rabino? Ese es otro tema. Pero hoy no estamos hablando de ese tema. Nada más pasamos por ahí porque me hablo de eso, menciona. Pero hay muchas explicaciones que porque, dice Diana, porque en las mujeres no se derrama simiente y en los hombres sí. Ok, dice ella. Hay muchos diferentes temas que Las están mujeres somos más combinados sumisas. ahí. En esa área la mujer es más calmada. A lo mejor. Ok, anyways. Son dominicanas, ¿no? No, es verdad. Colombianas. Ok, entonces, entre las cosas que escribió Rav Yaakov Kuli, entre las cosas, ya esto está cogiendo otro camino, pues tenemos que cambiar el tema. Entre las cosas que Rav Yaakov Kuli escribe Ezrat Nashim, un libro de Ezrat Nashim que se llama el Ezrat Nashim, que es sobre las leyes, una compilación de las leyes del abuelo del Moshe Ibn Habib. Moshe Ibn Habib, que era uno de los grandes halajistas del mundo sefaradita. Habib. Como querido. Sí. ¿Ya? Y entonces escribió también otros libros sobre Teshuvah, pero es una de las grandes contribuciones al mundo de estudio sefaradita. Y si pueden estudiarla para allá de acuerdo con el Me'am Lo'ez, altamente lo recomiendo, porque ahí tiene todo, tiene halajá, tiene filosofía, tiene kabbalah, tiene de todo ahí incluido, y es una enciclopedia de libros. ¿Ya? Tiene todo el Tanaj, por cierto, tiene comentarios sobre todo el Tanaj. Ok, el otro que quiero mencionar, y en esto vamos a parar hoy, es el gran rabino Eliezer Papo, P-A-P-O. Nacido en Sarajevo, luego vivió en Bulgaria, se volvió el gran rabino de Celestria, en Bulgaria. ¿Era vulgar? No era vulgar, era extremadamente gran rabino. Entre las cosas que escribió un libro que se llama el Pele Yoetz, muy importante. Pele, P-E-L-E, Yoetz. El Pele Yoetz, por cierto, este señor murió a los 41 años. El rabino Papo, Eliezer Papo. Antes de entrar a lo que escribió del Pele Yoetz, que se vuelve uno de los grandes libros de Musar del mundo sefaradita, y si quieren entender lo que es la filosofía sefaradita, hay que estudiar el Pele Yoetz. Es tremenda contribución. Y la semana que viene, si Dios quiere, yo entro un poco más al Pele Yoetz. Les voy a dar algunos ejemplos de las secciones que él habla en el Pele Yoetz. Pero al mencionarlo, mucha gente cuando me oye mencionar Bulgaria, dice, oh, pero esos no son Ashkenazim. Quiero mencionarlo porque Sarajevo, número uno, es uno de los grandes exilios a donde los judíos sefaraditas fueron. Y existe, por cierto, y deberían de buscarlo cuando puedan por el internet, la Haggadah de Sarajevo. No sé si conocen, mis amigos, sobre la Haggadah de Sarajevo, pero es uno de los libros más antiguos, escrito a mano, que salió de España con los judíos expulsados de España en el 1492 y entró a Sarajevo y estaba durante la guerra de Bosnia, sobrevivió los nazis, sobrevivió muchísimas guerras y es extremadamente, le da mucho honor el gobierno de Bosnia, le da mucho honor y lo preservan, el libro de la Haggadah de Sarajevo. Y entre ellos está todo el texto de la Haggadah sefaradita y tiene muchísimos dibujos. Y algunos de los dibujos, en vez de dibujar a las personas haciendo
Algunas tiene personas, pero en otra parte tiene pájaros. Dibuja pájaros haciendo la Haggadah. Oh, wow. Es más interesante, ¿eh? Entonces, este es la Haggadah de Sarajevo y es uno de los más importantes. Y muchos judíos en Bosnia, Herzegovina, en Bulgaria hablaban español, hablaban latino y eran descendientes de los judíos sefaraditas de España. Yo tengo una familia aquí, en la sinagoga, que el apellido de ellos son de Bulgaria originalmente y la familia son Gateño, que eran judíos españoles, y la otra parte de la familia Gateño está viviendo en Israel y eran una familia grande de rabinos. Eran la familia Gateño de rabinos. ¿Ya? Entonces, esto es parte de la cosa. Okay. Dice Samuel que el Museo de España trató de comprarla a la Haggadah de Sarajevo por 700 millones al gobierno de Sarajevo. Wow. Sí. ¿Y? 700 millones. Y no. No se Y pudo. no lo... Yeah. Eso no tiene precio. No. Yeah. Pero es interesante porque la Haggadah de Sarajevo se ve como es un simbolismo dentro del mundo separadita de ¿cómo sobrevivir, ¿no? Supervivir Solo permitieron llevarla para exponerla. Exacto. Otra vez. Exacto. Pero ha pasado muchísimas guerras. Wow. Yeah. Ha sobrevivido grandes guerras, grandes problemas este libro. Es precioso, se puede ver, lo puede buscar en el internet, hay muchas fotos de las, escrito a mano, bello. Yeah. Ok, me voy a concentrar entonces rápidamente, pero la semana que viene, si Dios quiere, entonces hablamos más sobre el Pele Yoetz y le voy a dar algunas porciones del Pele Yoetz. Y ahora que mencionamos también a Abu Abda Fonseca y a Menashe Ben Israel, vamos a retornar un momento al 1650 y pico para visitar con nuestros amigos Abu Abda Fonseca y Menashe Ben Israel. Recuérdame que vamos a hablar de el conciliador. ¿Yeah? Ok. Conciliori. Yeah. Conciliori. No, conciliador. No, pero en italiano. No, pero se llaman, fue escrito en latino. Es el conciliador. Entre los temas de Musar, lo más importante del Pele Yoetz es que el deseo de Akadosh Baruj Hu es desarrollar a una persona no intelectualmente, no solamente, deberíamos decir, no solamente intelectualmente y no solamente profesionalmente, el Pele Yoetz dice, y dice él que uno... Fue mal. se atoró Bayona. No, equivocado. Okay. Entre las cosas, que no solamente uno se supone que se desarrolle intelectualmente y profesionalmente, económicamente, pero dice que uno no debería de preocuparse sobre el dinero. Lo que uno debería de hacer, dice él, que uno Esa estuvo buena. que uno no debería de preocuparse sobre el dinero, y lo que uno debería de hacer es Que otros se preocupan por eso. que bueno, lo que dice es como el Rabino Miña nunca se preocupa del dinero. Todo esto es gratis. Todo esto es gratis. No te preocupes por el dinero. Dame el ticket para que tú veas lo que yo te voy a demostrar. Yo quisiera... ¿Sabes que la gente me han dicho que el tener dinero es una prueba de Dios? Es un castigo. A veces la gente tiene mucho dinero y se pierde completamente. Y yo le digo, pruébame Dios. Mira a ver si ocurre. Anyways, would you like, ahora que me enseñas el boleto ese el ticket ese de la loto, yo no sé si yo les conté a ustedes, a mis amigos que están en internet. Yo conocí cuando yo era uno de los rabinos de la sinagoga sefaradita de Riverdale. Yo no era rabino oficial, pero yo asistía, no tenía rabino oficial, entonces me pedían que yo dé los sermones en la sinagoga sefaradita. Entonces los Shabbat yo siempre daba un sermón. Allá había un señor israelí que la esposa era sefaradita, la esposa también sefaradita, empezó a volverse más y más religiosa. Ellos no eran religiosos, no observaban nada. Y él era cerrajero aquí en Nueva York, y la esposa de él empezó queriendo guardar Shabbat, queriendo guardar Kashrut. Primero kasherizó la casa, y entonces un día
empezó a tratar de guardar más Shabbat. Entonces le dice al esposo, yo quiero que tú vengas todos los viernes lo suficientemente temprano para poder sentarnos juntos a comer la comida Shabbat. Pero él siempre trabajaba y trabajaba tarde los viernes por la noche, y de noche los cerrajeros se ganan gran dinero porque la gente se cierran y necesitan de emergencia que alguien venga a abrir. Entonces un viernes por la noche llega él tarde y ya ella comió sola. Y entonces le dice ella, pero tú quedaste que ibas a guardar Shabbat, no está justo. Entonces el Señor sacó y le dice, mira, si Dios quiere que yo guarde Shabbat, así me lo contó, si Dios quiere que yo guarde Shabbat, este va a ser el boleto de la loto ganador. Se ganó $50. Pues tienes que guardarlo. Ya no, me dijo que más nunca va a trabajar un Shabbat. Me dijo, fallé, yo debería haber dicho de la grande de la loto. Pero dijo de la loto y se ganó $50, tú dejó de trabajar Shabbat. Anyway, entonces no pierdan la fe ustedes que están ahí en otro lado de la computadora, sigan ahí. Me ocurrió una vez, yo estaba estudiando social, ahora estos son cuentos de la loto. Estamos en el tema de la loto, pero vamos a regresar al tema de la Torah, no se preocupen. Otro tema relacionado al tema de perder el hilo y desviarse. Cuando yo estaba estudiando en la yeshiva, nosotros teníamos un truquito. Teníamos un juego, los muchachos. Entonces el rabino estaba dando su clase de Talmud o de la Alajá, y nosotros teníamos, ¿quién puede desviar al rabino del tema? Y nosotros nos sentábamos en el salón y tratábamos de desviarlo. Y entonces él cogía y se desviaba del tema y hablaba sobre el tema que nosotros lo desviábamos, y entonces se daba cuenta y regresaba al tema original, pero a veces se iba por 10, 15, 20 minutos en el tema que nosotros lo desviábamos, y nosotros creíamos que lo estábamos engañando a él, pero después de un rato nos dimos cuenta que él era el que estaba ganándonos a nosotros, porque cuando se desviaba del tema, de todas maneras hablaba de Torah, entonces nosotros también estábamos aprendiendo Torah, porque era de otro tema. Yo entré, compré estaba comprando un ticket de la loto, y me dice, yo estaba en una clase en la universidad y había un pastor bautista que estaba en la misma clase conmigo, y me ve comprando se queda, me mira con un desprecio a la salida, me dice, yo no puedo creer lo que yo he visto. Me sorprendí, que lo que hice fue, hice algo mal, o sea, apesto algo, hice algo mal. Entonces me dice, yo no puedo creerlo. Dice, ¿qué es lo que hice? Me dice, tú tienes tan poca fe que yo te vi a ti comprar un boleto de la loto. Entonces, al revés, mira la fe tan grande que yo tengo. Mira la fe tan grande que yo tengo. Que entre los millones de chances de que yo pueda salir, yo compré un boleto. Entonces se río. Anyways, all right. El tema es que dice Rav Eliezer Papo que uno no debería de preocuparse por el dinero. Una palabra. Lo que uno se tiene que dar cuenta, dice Rav Eliezer Papo, que Dios es el que controla la cantidad de dinero que uno va a ganarse en la vida. Y todos los años, Él decide, Rosh Hashanah y Kippur, en ese periodo de tiempo, Él decide cuánto uno se va a ganar ese año. Entonces dice él, bueno, entonces ¿por qué yo voy a trabajar? Si ya Dios decidió que me voy a ganar $500,000 ese año, ¿por qué yo tengo que ir a trabajar si ya me lo gané? Entonces dice, no, la razón es porque uno tiene que encontrar una forma para permitir que Dios te dé el dinero que Él decidió que te lo va a dar. En una palabra, Dios hoy en día no va a hacer milagros abiertamente, va a hacer milagros a través de una naturaleza. Entonces, cuando uno va a trabajar, es Dios que te está dando el dinero, pero tú abres el camino a través del trabajo. Interesante, ¿no? Bien. Entonces dice él que uno lo que debería hacer es concentrarse no en ganarse dinero, no en ser profesional, no en ser una persona popular. Entonces, lo que uno tiene que hacer es concentrarse y perfeccionar su relación con Dios. Cuando uno va y perfecciona su relación con Dios, entonces todo lo demás va cayendo, va entrando en camino también. Como dice, viene por añadidura. Exacto. Entonces, si de todas maneras la fuente de todo es Akadosh Baruj Hu, es el Santo, bendito sea. Entonces,
nos concentramos y nos desviamos tratando de arreglar este problema, y perdemos nuestro contacto con la fuente de donde todo eso viene. Entonces dice, no se concentre tanto en lo demás, concéntrese más en profundizar su conexión con Kadosh Baruj Hu, y entonces todo lo demás también viene. Pero a través de la Torah. A través de la Torah. Entonces dice él, por cierto, ahora mencionarlo aquí, que no solamente a través de la Torah, sino dice Eliezer Papo en el Pele Yoetz que uno se debería de dejar de guiar por los rabinos. Una palabra, y la Torah dice plenamente que en cada generación van a haber líderes, y uno cuando tiene que llegar a hacer decisiones, que uno debería de ir a los líderes de esa generación a pedirle guianza. Entonces uno debería de dejarse guiar por el rabinato, y especialmente el rabino Viñas. No, él no lo dice así. Bien, entonces la semana que viene les voy a dar un poco más sobre Rav Yaakov Kuli, algunas piezas sobre el Me'am Loez, algunos ejemplos, un poco más sobre el Pele Yoetz, y también mencionar algunos de los rabinatos de Holanda, de Ámsterdam, de Menashe Ben Israel y Abu Abda Fonseca. Yo creo que yo no he entendido la forma de manejar el dinero, porque cada vez debo más y debo más. No te preocupes. No te preocupes. Dice Eliezer Papo que uno debería de concentrar en los demás. ¿Ya? Y eso es en todo, rabino, no solamente en dinero, sino en... Todos los problemas. Dice él, todos los problemas. Si uno profundiza, y tiene sentido, por cierto, tiene sentido. Todo esto tiene que ver con la manera que uno se acerca a Dios. Wow, yo vine a esta clase y Dios a través de usted me contestó todas mis preguntas, todas mis inquietudes. Yo no sé cómo usted lo hace. Ven y pregúnteme los números de la loto para la próxima vez. Déjame terminar mencionando rápidamente una de las alguna idea sobre Shavuot, y entonces vamos a terminar. El Shabbat primero, y entonces el domingo y el lunes viene la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot no es llamada Shavuot en la Torah, sino es llamada Chag HaBikurim. Chag HaBikurim. El Chag HaBikurim es la fiesta de las primeras frutas. Y en ese tiempo, en el tiempo bíblico, en el tiempo del Talmud, en el tiempo del templo, las personas iban al templo de Jerusalén, y el Talmud describe en una forma muy linda la procesión de granjeros, de agricultores que entraban a Jerusalén con canastas enormes de las primeras frutas, o carrozas grandes decoradas por flores de las primeras frutas, y hacían como un desfile subiendo al sagrado templo, y la gente, sabiendo que venían judíos de todas partes del mundo que lo acercaban entrando a Jerusalén, se paraban en las calles a recibir a la gente, los agricultores que entraban con estas carrozas grandes llenas de flores y de fruta, que estaban subiendo al sagrado templo, y cantaban, ¿te imaginas? En las calles de Jerusalén la gente se paraban. Qué lindo sería poder verlo, ¿no? Entonces la gente se paraba en la calle y le cantaban a los agricultores cuando subían, ¿ya? Y entonces la Torah describe que ellos subían y tenían que coger las ofrendas de las primeras frutas, traerlo delante del sacerdote y pararse delante del altar, y traían estas frutas y las mecían así delante del altar, las presentaban al Cohen, y tenían un testimonio que tenían que dar. El testimonio: nuestro padre Jacob, lo que pasó con Labán, cuando el pueblo judío entró a Egipto, cuando fuimos esclavos de Faraón en Egipto, y Dios entró a Egipto y nos salvó. Cuando el pueblo judío salimos de Egipto, imagínense, siglos después, ¿ya? Todavía estamos mencionándolo. Entonces, ¿qué pasó? Que el pueblo judío salimos de Egipto y Dios nos sacó y nos cruzó por el desierto, y ahora dice ese agricultor: yo entré a esta sagrada tierra, y esta sagrada tierra me dio estos frutos, ¿ya?
y yo le presento estos frutos a mi Dios. Y cada uno de ellos tiene que hacerlo eso. O sea, que el día completito. El día completo. Eso, Imagínate. ¿cómo le daba tiempo de ver? Entonces había muchos Kohanim, imagínate. Se ponían diferentes estaciones de los Kohanim. Entonces tenías filas y filas de personas que entraban al Sagrado Templo. Así. Tiene que hacerlo rápido. Cada uno de ellos. Cada uno de ellos. Wow. Yeah. Entonces, Hag HaBikurim es esta fiesta. Y hoy en día, desafortunadamente, no tenemos el Sagrado Templo. Lo que tenemos es una. Entonces, lo que tenemos hoy en día es celebramos la aceptación de los 10 mandamientos. Es tremendo. Ahora, tiene sentido, interesante, porque la Torah es un instrumento tan humilde de que no dice que la fiesta de Shavuot es la celebración de la aceptación de la Torah, sino enfócate sobre las frutas de la tierra de Israel. Pero no se autodeclara como el día de la llegada, de la entrega de los 10 mandamientos. Y los rabinos tienen muchos comentarios sobre esto. Uno de ellos es que nunca terminamos de recibir la Torah, es constante. Entonces no podemos escoger una fecha en la cual recibimos la Torah. Yo vi la luz en ese día, no. Estamos constantemente viendo la luz, ¿no? Recibiendo la Torah. Esa es una. Otra es que la Torah es tan humilde de que no se celebra ella misma. ¿Ya? Torah femenina, porque entonces que ella no se celebra ella misma, sino se celebra al pueblo judío. ¿Cuál es el enfoque de toda la Torah? Es darle al pueblo judío reconocimiento, no que ¿te me entiendes? Entonces esa es una. Pero al fin lo único que nos queda hoy en día, porque no tenemos el sagrado templo para traer los bikurim, tenemos la celebración de la entrega de los 10 mandamientos, la aceptación de los 10 mandamientos. Interesantemente, algunos rabinos dicen no. ¿Sabe por qué? Porque la Torah es el primer fruto, Eso es lo que yo estaba. la primicia. ¿Ya? Y yo estaba pensando, Eso está conectado. cuando ellos hacen el vidú, que se confiesan, es para que tú reconozcas y valorices lo que Hashem ha hecho por ti. Yeah. Te hace más positivo y te recuerda y reminds you. Oh, wow. Yeah. Bueno, pero es desde el sábado de la noche que amanecemos, ¿no? El sábado por la noche. La costumbre es, sí, quedarse toda la noche estudiando Torah. Quiero mencionarles, por cierto, hace 2 años, cuando el sanitation, departamento que recoge la basura, Sanidad. sí, que recoge la basura, se fue a la huelga aquí en Yonkers. Entonces yo me llevé toda la basura para botarla en el dump, donde la ciudad guarda, donde la ciudad lo todo. Me pongo a conversar con alguien y el señor es un hombre que siembra árboles de fruta, un agricultor de árboles de fruta. Entonces cuando se dio cuenta que yo era rabino y el hijo de él es policía, entonces me regaló una mata de fresas, de cherries. ¿Es fresas? No es fresas. Sí, no es cereza, no. Cerezas, esa es la palabra. Esa es la palabra. Me regaló, pero no había dado nada el año pasado. Hoy vi que salieron las cerezas. Y una de ellas ya está roja. Y pensé, wow, esa sería la primera esa sería la primera. Y cuando se restaure el templo, ¿cómo será el estudio de Torah en Imagínate. el templo de Jerusalén? Imagínate. ¿Por qué quedó pendiente lo del dinero que estabas hablando respecto a lo del rabino? Que Margarita te pregunta, porque ella tuvo un caso reciente en esta semana que una señora, la esposa del jardinero, ellos muy pobres, la viejita murió y duró tirada en el piso, nadie la recogía, duró mucho tiempo. Que por qué, si acá los Baruj maneja lo del dinero, por qué ella tuvo que vivir esa circunstancia tan fuerte. Si respondo eso sería un mentiroso. No tengo respuesta. No hay forma de responder a esa pregunta. Hay muchas cosas terribles en la vida que uno tiene que aceptar. All right.
En esa buena nota vamos a terminar, ¿eh? No, ya vamos a terminar de todas maneras. Ok. Chag Sameach, Moadim Simcha. All right. El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.